El día que mi propia hija me corrió de mi casa, frente a mis nietos y a toda la familia, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Nunca imaginé que esas palabras saldrían de su boca. Vete, mamá. Ya no eres bienvenida aquí. Yo me quedé helada. Esa casa la había construido mi difunto esposo y yo con tanto esfuerzo, ladrillo por ladrillo, trabajando hasta de madrugada en un taller de costura en Guadalajara. Era nuestro orgullo, nuestro refugio. Y ahora, mi hija, la que más amor recibió de mí, me estaba echando como si fuera una extraña. Las miradas de mis nietos me atravesaban el alma. Ellos no entendían nada, solo veían a su abuela con la maleta en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Mi yerno, con los brazos cruzados, sonreía de lado, disfrutando de mi humillación. Quise responder, quise defenderme, pero las palabras no me salían. Y en ese instante, mientras caminaba hacia la puerta, escuché el sonido de una notificación en mi celular. Un mensaje de WhatsApp. No le di importancia en ese momento, pero ese pequeño sonido sería el inicio de algo que cambiaría el rumbo de mi vida y el destino de toda mi familia. Te pido que me acompañes hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar te estremecerá tanto como a mí. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Cuando me casé con Carmelo, todos decían que era un hombre serio, de pocas palabras, pero conmigo era pura ternura. Me tomaba de la mano aunque estuviéramos en el mercado de San Juan de Dios, y me dejaba elegir las flores. Para la sala, Lucha, me decía, que la casa huela a vida. Así fuimos levantando nuestro hogar en Guadalajara. Él en la obra durante el día, yo en el taller de costura por las tardes, arreglando uniformes escolares y vestidos de 15 años. Con el tiempo, tuvimos a nuestra única hija, Alina. Era la niña más risueña del barrio. Dormía abrazada a un osito que Carmelo ganó tirando dardos en las fiestas de octubre. Alina creció con un carácter fuerte y la cabeza llena de sueños. Estudió administración y se consiguió un trabajo en una inmobiliaria chiquita, esas que se anuncian con lonas en las esquinas. Yo la apoyé en todo. Pagué cursos, la acompañé a entrevistas, le planché la ropa la noche antes. Carmelo se desvivía por ella. Todavía recuerdo la vez que, lloviendo cántaros, le llevó un paraguas al trabajo porque mi niña no se me moja. Éramos una familia sencilla, pero unida. Cuando Carmelo se enfermó del corazón, el mundo se me encogió. Él, que siempre había sido fuerte, empezó a cansarse subiendo apenas 2 escalones. Aún así, hacía chistes. Si me llevan al hospital, que sea al civil, el IMSS me traumaría con sus filas. No alcanzó a cumplir el último anhelo que me prometió, ver a Alina feliz y tranquila. La última noche que lo tuve conmigo, me tomó la mano y me dijo bajito: Lucha, que nadie te quite lo que es tuyo. La casa es tu refugio, y Alina necesita tu ejemplo, no tu sacrificio ciego. Me quedé con esa frase clavada entre el pecho y la espalda. Después del sepelio, Alina se aferró a mí. Me pedía que me quedara en la casa, que comiéramos juntas, que la acompañara a ver departamentos por si algún día la vi enamorarse. Primero fue esa emoción adolescente tardía, los mensajes a medianoche, el reírse sola con el celular. Luego me presentó a Iván, un hombre alto, con barba recortada, camisa ajustada y perfume caro. Tenía un discurso seguro que a muchos desarma. Yo, doña Lucha, trabajo en proyectos. No me gusta estar en oficina, soy más de cerrar tratos en persona. En la comida hablaba de aliados estratégicos, comisiones y oportunidades. A Alina le brillaban los ojos escuchándolo. Yo quise confiar. A una madre no le conviene ser contrapeso al principio. Aprendí eso con los años. Iván se volvió parte de la rutina de la casa. Llegaba con pan dulce de una panadería artesanal y decía no cualquiera la conoce. Se sentaba en el sillón reclinable de Carmelo, ese sillón que nadie tocaba, y cruzaba las piernas como dueño y señor. Alina me guiñaba el ojo. Mamá, relájate, por fin alguien nos consiente. Y sí, hubo semanas en que parecía que todo era mejor con él. Risas, salidas, fotos en Chapultepec, series los domingos. Pero los detalles, ¡ay! Los detalles. Un día, Iván trajo una cinta métrica y empezó a medir la sala. Este muro tumbarlo daría luz, dijo. La casa podría revaluarse fácil con una remodelación. Tengo un amigo arquitecto que nos saca precio. Lo dijo como algo inocente, pero sentí una corriente fría cruzarme la espalda. Esa casa, con sus muros torcidos y su azulejo de flores viejas, era el mapa de mi vida con Carmelo. Luego lo platicamos, respondí, guardando los hilos y alfileres del costurero, como quien guarda el corazón. Tras la boda por lo civil, modesta, bonita,
con taquitos al pastor y música de un primo de J. Iván empezó a mostrar otra cara. Dejó de decirme Doña Lucha y empezó a llamarme Lucía, seco, como si así me pusiera en mi lugar. Movió muebles, cambió cerraduras por seguridad y mandó hacer un duplicado de la llave del portón para el mensajero. Cada cosa tenía una explicación lógica, pero juntas eran un cerco cerrándose. Cuando les dije que quería volver a tomar algunos encargos de costura porque extrañaba mi libertad, Iván se rió. Mamá, ya no estamos para tijeritas y bastillas. Eso déjaselo a quien no tiene visión. Aquí hay planes grandes. Alina le celebraba los chistes. Yo me miraba en el espejo y me repetía, es por su felicidad. Si Carmelo lo viera, me diría que aguante tantito. Sin embargo, empezó el goteo de desprecios disfrazados de bromas. Si yo dejaba una olla en la estufa, Iván decía que bárbara, la generación de antes no entiende de eficiencia energética. Si ofrecía café, tostado de especialidad o de tiendita. Con los nietos, al principio era amable, pero si lo contradecía, se le endurecía la mandíbula. Una tarde, mientras doblaba sábanas, escuché su voz desde la cocina, baja pero nítida. Tienes que poner la casa a nuestro nombre, Alina. Tu mamá no va a estar para siempre. Si no lo hacemos ya, luego se complica el trámite, ya sabes cómo se pone. Me quedé quieta, con la sábana a la mitad. No quise espiar, no soy así. Caminé despacio, hice ruido con las chancletas para que supieran que me acercaba. Al entrar, Iván me sonrió con esa sonrisa de anuncio. Lucía, justo hablábamos de que la casa está pidiendo un mantenimiento mayor. Se te van a venir encima los gastos. Déjanos ayudarte. Esa noche, recé con el rosario de mi suegra entre los dedos. Le pedí a Carmelo una señal. No tardó en llegar, aunque no como la imaginé. A la mañana siguiente, Alina se fue temprano a la inmobiliaria y los niños a la escuela. Iván se quedó porque tenía llamadas. Yo estaba en el patio, regando la bugambilia, cuando sonó mi celular, un WhatsApp. Era un audio reenviado del grupo La Banda del Proyecto, donde Iván estaba. Se lo mandó por error a alguien y me lo compartieron, decía la nota. Dudé si abrirlo. Lo apreté contra mi pecho, como si fuera una bomba. Antes del audio, hubo otra señal pequeña. 2 sobreestirados en el cesto del baño de visitas, con el logotipo de un despacho jurídico. Los recogí sin pensarlo, estaban abiertos. Uno decía recomendaciones para transferencias patrimoniales familiares, el otro, modelo de comodato y desocupación. El corazón me dio un vuelco. ¿Desocupación? ¿De quién? ¿A nombre de quién? Me temblaron las manos. No soy tonta. Toda mi vida hice cuentas, separé centavos, llené fichas de depósito. Conozco el significado de cada palabra. Pero una cosa es entender y otra muy distinta es admitir que tu propia hija y su esposo estén planeando moverte como si fueras un mueble viejo. Ahí, en el baño, me miré al espejo empañado y me vi chiquita, como el primer día que llegué a Guadalajara con una maleta y 2 pesos en la bolsa. Y sentí, por primera vez, un enojo que me quemó la garganta. Me sequé las manos, tomé el celular y, con la respiración entrecortada, le di play al audio de WhatsApp. Lo que escuché, no solo iba a confirmar mis sospechas. Iba a encender una mecha que ninguno de ellos supo apagar. Me temblaban los dedos mientras presionaba el botón de reproducir. El audio de WhatsApp duraba apenas 40 segundos, pero cada segundo me atravesó como una navaja. Era la voz de Iván, inconfundible, hablando con alguien de su banda del proyecto. Ya casi convenzo a Alina para poner la casa a nombre de los dos. La vieja no se da cuenta de nada, cree que todavía manda. En cuanto firmemos, la mandamos con cualquier pariente, un asilo, lo que sea. Yo necesito esa propiedad para el negocio. Es la joya. Sentí que me faltaba el aire. Lo repetí una y otra vez, esperando haber malentendido. Pero no. Ahí estaba, descarado, hablando de mí como si fuera un estorbo. Como si yo no fuera la mujer que había dado todo para que esa casa existiera, como si no fuera la madre que le entregó a su esposa en sus brazos. Me llevé las manos a la cara. Lloré, no de tristeza, sino de impotencia. ¿Y Alina? ¿Ella sabía? ¿Ella estaba de acuerdo? Esa pregunta me perforaba el corazón. Guardé el celular bajo la almohada, como si pudiera esconder el veneno. Esperé a que llegara Alina esa noche. Cuando entró, cansada, con los tacones en la mano, quise abrazarla y al mismo tiempo sacudirla. Pero me contuve. Durante la cena, la miré fijamente. Le serví sopa como siempre, pero mis ojos buscaban respuestas en los suyos. Y fue entonces que noté algo. Evitaba mirarme. Hablaba de tonterías del trabajo, de clientes difíciles, pero no me sostenía la mirada.
Yo conocía a mi hija, y esa evasión confirmaba lo peor. Alina, dije de pronto, cortando el silencio, ¿alguna vez pensaste en que esta casa es tuya y mía? Ella se tensó, dejó la cuchara a medio camino. Mamá, no empieces. ¿No empiece qué? Repliqué. ¿No empiece a sospechar que alguien quiere sacarme de aquí? Ella golpeó la mesa con la cuchara y me miró como nunca antes, con fastidio. Es que no entiendes. Iván y yo tenemos planes. No podemos vivir como si estuviéramos atrapados en tu época. Necesitamos modernizar, vender, invertir. Tú deberías alegrarte de que alguien vea futuro donde tú solo ves recuerdos. Esas palabras fueron más duras que cualquier insulto. Alina, mi niña, me estaba diciendo en la cara que mis recuerdos no valían nada. Me encerré en mi cuarto, con el celular apretado en la mano. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz de Iván. La vieja no se da cuenta de nada. Y entendí que ya no se trataba de soportar comentarios o desplantes. Esto era un plan, una conspiración contra mí. Mientras trataba de calmar mi respiración, pensé en algo que jamás me había atrevido a considerar. ¿Y si mostraba ese audio? ¿Y si se lo enseñaba a alguien más? ¿Lo entenderían como una advertencia, o dirían que yo estaba exagerando? Esa noche, apenas cerré los ojos, soñé con Carmelo. Lo vi sentado en su sillón, serio, mirándome fijo. No dijo nada. Solo me extendió la mano, como quien entrega una llave. Me desperté sudando, con el presentimiento de que algo grande estaba a punto de estallar. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Guardarías el audio en silencio o lo mostrarías de inmediato? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Los días siguientes se volvieron un suplicio. Yo caminaba por mi propia casa como si fuera una intrusa. Cada esquina, cada mueble que Carmelo y yo habíamos comprado con sacrificio, ahora estaba bajo la sombra de Iván. Él hablaba con seguridad, como si la propiedad ya le perteneciera. Una mañana, mientras barría el patio, escuché otra conversación. Iván estaba en altavoz, creyendo que yo no prestaba atención. Sí, compadre, la casa de la suegra ya está casi amarrada. No más falta convencer a Alina para que la meta en el papel de donación en vida. Mira, es pan comido. La vieja ni sabe de leyes, se traga cualquier cuento. Me quedé helada. Donación en vida. Esa palabra me cayó como balde de agua fría. Quise enfrentarle en ese momento, pero mi instinto me detuvo. Necesitaba pruebas. Así que empecé a observar. Revisé la mesa de la sala cuando ellos se iban, y ahí estaban, papeles del despacho jurídico con notas al margen. Cláusula de usufructo, firma inmediata, evitar testamentos conflictivos. Todo estaba subrayado por la mano de Iván. Una tarde, Alina me pidió que cuidara a los niños mientras ellos tenían una reunión de negocios. En cuanto salieron, noté que Iván había dejado su laptop encendida en la mesa. Dudé unos segundos, pero algo más fuerte me impulsó. Abrí la tapa. La pantalla mostraba un correo. El asunto decía, documentación para transferencia de inmueble caso Lucía G. Sentí que la sangre me hervía. Ni siquiera me nombraban como madre o suegra. Yo era un caso. Una transacción. Esa noche, decidí hablar con Alina a solas. Preparé café de olla, como cuando ella era estudiante y se desvelaba estudiando. Quise tocar su corazón con la memoria de esos tiempos. Hija, ¿qué está pasando? Le pregunté suave, casi suplicando. ¿Por qué esos papeles? ¿Por qué Iván habla de donación en vida? Alina suspiró, cansada, como si yo fuera la carga. Mamá, entiende, es por tu bien. Si la casa está a nombre de Iván y mío, podremos cuidarla mejor. Podremos darle valor. Tú ya viviste aquí, ahora déjanos a nosotros construir nuestro futuro. Me dolió tanto que las manos me temblaron. ¿Y yo? Pregunté apenas en un hilo de voz. ¿Dónde quedo yo? Alina me miró fijo, y sus palabras me atravesaron como cuchillos. Tú siempre serás mi madre, pero no puedes ser eterna. Sentí que me partían en dos. Esa noche lloré en silencio, abrazada al rebozo que Carmelo me regaló en nuestro aniversario 25. Pero entre lágrimas, nació una determinación. No iba a dejar que me borraran de mi propia historia. Decidí guardar todos los papeles que encontraba. Tomé fotos con mi celular, grabé conversaciones a escondidas, incluso guardé el sobrearrugado del despacho jurídico. Sabía que, tarde o temprano, esa evidencia me iba a salvar. Y entonces llegó otro mensaje de WhatsApp. Esta vez, no era un error. Era un mensaje directo para mí, de un número desconocido. Doña Lucía, sé lo que planean con su casa. Si quiere pruebas,
Nos vemos mañana en el café de la esquina de López Cotilla, 5 de la tarde. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién podía ser? ¿Un vecino? ¿Un amigo de Iván traicionándolo? ¿O tal vez alguien del mismo despacho que se apiadó de mí? No sabía si era una trampa o una oportunidad. Pero algo en mí dijo, ve. ¿Irías tú sola a esa cita misteriosa? ¿O desconfiarías y no darías el paso? Escríbelo en los comentarios, porque necesito saber qué hubieras hecho. Llegó el día de la cita en el café de López Cotilla. Me puse mi rebozo azul, el mismo que Carmelo siempre decía que me hacía ver más fuerte, y salí con el corazón latiendo en la garganta. El café estaba medio vacío, con el aroma de pan recién horneado flotando en el aire. Me senté en una mesa al fondo, nerviosa, mirando la puerta a cada segundo. A los pocos minutos, entró un hombre de unos 50 años, con saco gastado y maletín en mano. Se acercó despacio, como asegurándose de que yo era la persona correcta. ¿Doña Lucía? Preguntó en voz baja. Asentí, todavía desconfiada. Me llamo Ernesto. Trabajo en el despacho donde su yerno ha estado pidiendo asesoría. No me parece justo lo que están haciendo, y, digamos que yo todavía tengo conciencia. Abrió su maletín y me mostró copias de documentos, borradores de contratos, solicitudes de transferencia, incluso un acta preparada para firmar en notaría. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era imaginación mía. Era real. Iván y Alina planeaban sacarme de mi propia casa. Pero tenga cuidado, me advirtió Ernesto. Ellos no saben que yo le estoy pasando esto. Si se enteran, van a intentar desacreditarla o, peor, humillarla públicamente para que nadie la escuche. Y como si sus palabras hubieran sido una profecía, eso mismo ocurrió. Ese fin de semana, Alina organizó una comida familiar para celebrar su nuevo proyecto con Iván. Invitaron a primos, tíos y hasta vecinos. Yo me esforcé en mantener la calma, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Preparé mole como siempre, con la receta de mi madre, porque quería sentir que aún pertenecía a esa casa. Cuando todos estábamos en la mesa, Iván se levantó con copa en mano y una sonrisa calculada. Quiero aprovechar este momento, dijo fuerte, para que todos escucharan, para agradecerle a mi suegra, Lucía, por habernos permitido cuidar de esta casa. Pero también quiero anunciar que muy pronto Alina y yo seremos oficialmente los dueños. Un murmullo recorrió la sala. Yo me quedé helada. Eso no es cierto. Grité con la voz quebrada. Esa casa sigue siendo mía. Nadie me ha quitado nada. Iván sonrió, disfrutando mi desesperación. Doña Lucía, usted ya no entiende los trámites modernos. Su tiempo pasó. La casa necesita jóvenes que sepan moverla, no recuerdos. Alina, en vez de defenderme, me tomó del brazo con fuerza y me susurró. Mamá, por favor, no hagas un escándalo. Pero ya era tarde. Los invitados cuchicheaban. Algunos me miraban con lástima, otros con incredulidad. Mis nietos estaban confundidos, viendo cómo su abuela era tratada como una intrusa en medio de todos. No aguanté más. Dejé el mole en la mesa, tomé mis cosas y salí de ahí con lágrimas corriendo por mis mejillas. La humillación había sido pública, frente a mi propia familia, en mi propia casa. Esa noche, mientras me refugiaba en el cuarto de costura, juré que no iba a permitir que se salieran con la suya. Ya tenía las pruebas que Ernesto me había dado. Y ahora tenía algo más, un motivo para luchar no solo por la casa, sino por mi dignidad. ¿Alguna vez te han querido humillar frente a tu propia familia? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu experiencia. Esa misma noche, después de la comida donde me hicieron pasar vergüenza, me encerré en el cuarto de costura. No podía con el coraje. Fui acomodando alfileres, hilos y retazos como quien junta pedacitos de sí misma. En eso, moví la mesa vieja donde Carmelo me había instalado la máquina Singer y escuché un golpe hueco contra el piso. Era la pata coja de siempre, pero el sonido venía de otro lado, del zócalo. Me agaché, palpé la madera, y sentí un borde suelto. Tiré con cuidado. Detrás había un hueco pequeño, oscuro. Metí la mano y toqué metal frío. Saqué una lata de galletas, de esas azules con bailes daneses, abollada en una esquina. Me temblaron las manos. En la tapa, con la letra chueca de Carmelo, había una frase, «¿Para cuando dudes?». El corazón me dio un vuelco. Abrí la lata. Dentro había un sobremanila, una llave diminuta, una tarjeta de un notario y una carta doblada en 4. Primero, la carta. Reconocí el olor a papel guardado muchos años y la tinta apenas corrida. Lucha, si estás leyendo esto, es porque la vida se puso difícil. La casa es tuya. Cuando me enfermé,
Dejé todo en regla con el notario 27 de Guadalajara. Pregunta por Sandra. Ella sabe. La escritura tiene una cláusula. Nadie puede vender, hipotecar ni transferir sin tu consentimiento expreso. Te dejé copia certificada y una llave para el cajón del sillón. No te dejes. Con cariño, Carmelo. Se me nubló la vista. Abracé la carta como si fuera él. Respiré hondo y tomé la tarjeta. Licenciado Rodrigo Manzanero, Notaría Pública 27. A.V. Vallarta. Teléfono. Y en una esquina, a pluma, alguien había anotado Sandra, 33, con un número de celular. Tragué saliva. ¿Sandra? Ese nombre no me era ajeno. Y entonces caí. Sandra era la amiga de la Universidad de Alina, la que venía a estudiar a la casa cuando eran adolescentes. Ella trabajaba en la notaría. Abrí el sobremanila. Adentro estaba la copia certificada de la escritura con sellos levantados y tinta roja. Leí despacio, con los ojos picándome. Bien inmueble adquirido con recursos propios de la señora Lucía G. Régimen de separación, usufructo vitalicio a favor de la propietaria, cláusula de no enajenar sin autorización expresa y por escrito de la misma. Volví a leer 3 veces. Ahí estaba la defensa que yo buscaba. No solo la casa era mía, nadie podía tocarla sin mi permiso. Miré la otra pieza del rompecabezas, la llave diminuta. Carmelo, pícaro hasta para cuidar, me había dejado una pista clara. Fui a la sala, al sillón reclinable donde él veía el fútbol. Metí la llave en un pequeño cerrojo debajo del descansabrazos. Clic. Se abrió un compartimento oculto que yo nunca supe que existía. Dentro, una bolsita de terciopelo con 2 copias más de la escritura, una acta del registro público y un pendrive rojo. El pendrive me dio miedo y esperanza al mismo tiempo. Lo conecté a la laptop vieja. Había 3 archivos, carta-Carmelo Bab, instrucciones-Sandra PDF y copia-acta PDF. Le di play al audio. Escuché la voz de Carmelo, cascada pero firme. Lucha, si alguien te quiere hacer sentir chiquita, no cedas. Fui a ver al notario 27 con Sandra, la amiga de Alina. Ella es abogada ya. Te van a querer marear con palabras como donación, comodato, posesión. Ninguna procede sin tu firma. Y si un día se desborda todo, lleva estas copias a la notaría y pide que levanten fe de hechos. Me cubrí la boca con la mano. Lloré en silencio, pero esta vez no de impotencia, sino de alivio. Carmelo lo había previsto. No me había dejado sola. Abrí el PDF Instrucciones-Sandra. Era un documento corto, con lenguaje claro, como si lo hubieran hecho para mí. Doña Lucía, su propiedad está protegida. Si intentan forzarla, no firme nada. Venga a la notaría 27 o llámeme. Podemos notificar a quien corresponda y registrar un aviso preventivo en el registro público. En caso de presión o engaños, recomiendo levantar constancia y, de ser necesario, acudir a fiscalía por posible violencia patrimonial. Me sequé las lágrimas y marqué el número de la tarjeta. Contestó una mujer de voz serena. Bueno, Sandra, soy Lucía G., mamá de Alina, amiga tuya, de cuando estudiaban. Hubo un silencio corto y luego un suspiro que sonó a memoria. Doña Lucha, dijo, con un tono que me abrazó. Carmelo me contó que quizá un día necesitaría ayuda. ¿Está bien? Me desmoroné. Le conté todo. El audio de Iván, los papeles del despacho, la humillación en la comida, el mensaje del hombre que se presentó como Ernesto, las copias, la carta, la llave. Sandra no se asustó, tomó nota como abogada. Mañana venga temprano, me dijo. Traiga las copias. Vamos a proteger su casa con un aviso preventivo. Y haremos una fe de hechos con su audio y los documentos. Si su yerno intenta algo, no tendrá cómo. Colgué con una sonrisa temblorosa. Por primera vez en semanas, pude respirar. Tenía pruebas. Tenía aliada. Y tenía la voz de Carmelo resonando en mis oídos como un escudo. Al día siguiente, muy temprano, antes de que Alina e Iván despertaran, metí las copias en una carpeta y guardé el pendrive dentro de mi brasiere, pegado al corazón. Iba rumbo a la notaría cuando sonó mi celular. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Nos vieron ayer juntos en el café. Tenga cuidado. Hoy van a intentar que firme algo en la tarde. Van a llevar a un notario falso a su casa. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Un notario falso? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? No cancelé mi visita. Corrí con Sandra. Me recibió con café y ojos que tranquilizan. Revisó las copias, confirmó cada cláusula, subrayó con pluma roja, consentimiento expreso. Levantó la fe de hechos, selló,
firmó. Y luego me miró seria. Regrese a su casa, doña Lucha. No firme nada. Yo voy a estar atenta. Si llegan con alguien haciéndose pasar por notario, usted pide cédula, nombre, notaría y credencial del INE y me manda foto. En 2 minutos verifico. Salí de ahí con el alma un poco más en paz. Caminé de vuelta por López Cotilla con la carpeta pegada al pecho. Entré a casa en silencio. Puse agua para café e intenté actuar normal. A mediodía, recibí el mensaje de Alina. Mamá, no salgas. A las 5 viene un licenciado que nos hará un favor con un papelito. Es nada más un comodato para formalizar que tú vives aquí prestado, por si pasa algo. Cerré los ojos. Ahí estaba la trampa. El comodato era la antesala para echarme cuando quisieran. Miré el reloj. Faltaban 4 horas. 4 horas para el golpe. Tomé aire, acomodé mi rebozo y guardé la carpeta bajo la mesa. Y entonces vi, a través del reflejo del vidrio de la vitrina, un detalle mínimo que me había pasado por alto en semanas. Un micrófono diminuto pegado bajo el marco de la puerta, apuntando a la sala. No era mío. Alguien había estado grabándome. Me acerqué con el corazón en la boca. Despegué el micrófono y lo miré de cerca. Tenía una etiqueta con un código y las letras IP07. Eso no era un juguete. Lo giré, y en la parte de atrás vi la marca de una tienda de electrónica del centro. No solo querían mi casa. Me estaban vigilando. ¿Tú qué harías primero? ¿Denunciar la vigilancia o esperar a que llegara el notario para atraparlos en vivo? Cuéntamelo en los comentarios. Tu consejo puede salvar a más de una persona. Lo que vi en ese instante cambió el rumbo de todo. No quería una escena montada ni venganza teatral. Quería justicia. Así que con la carpeta de copias bajo el brazo y a Sandra pegada como mi sombra legal, pedí una reunión familiar en la casa. Les dije que era para aclarar dudas y, si todo iba bien, celebrar la unidad. Les prometí mole y silencio, pero por dentro juré que no permitiría más trampas. Llegó el domingo. Alina puso la mesa con servilletas nuevas, los niños corrían con la pelota, los primos y vecinos se acomodaron. Había tensión en el aire que olía a pan y a mentiras por igual. Cuando terminé de servir, respiré profundo y pedí la atención de todos. Quiero que esto sea rápido, empecé. No vine a hacer escándalo. Vine a mostrarles algo que es de todos, pero sobre todo quiero que quede claro quién respeta la memoria de Carmelo y quién no. Pedí a Sandra que hablara. Ella, con voz serena, explicó en términos sencillos lo que significaba la escritura, usufructo vitalicio, cláusula de no enajenar sin consentimiento, el aviso preventivo. Luego puso el pendrive en su laptop y, sin drama, reprodujo el audio de Iván. La voz, nítida, llenó la sala. La vieja no se da cuenta. Se hizo un silencio tan grande que se oía la muñeca de mi nieta rozando el vidrio. Vi la incredulidad en los ojos de Alina. Vi que algunos primos miraban al yerno con distancia. Sentí una pequeña victoria. La verdad tenía cara y voz. Entonces fue cuando el rostro de Iván cambió. Su sonrisa estudiada se volvió tensa. Se levantó, sin prisa, con la formalidad de quien ya tiene preparada una coartada. Esto es una infamia, dijo. Son trampas, sonidos editados. Yo no soy un criminal. Y además, aquí tengo un documento legal que demuestra la voluntad de la señora Lucía. Alina, que hasta entonces había estado pálida, sacó un sobre y lo tendió. Era un folio con membrete de una notaría. Escritura de donación en vida de la señora Lucía a favor de Alina y su esposo, firmada el 12 de marzo. Mi garganta se cerró. No podía ser verdad. Yo no firmé nada. Carmen no me había advertido y los papeles que él dejó decían todo lo contrario. Sentí que la sala se aceleraba, susurros, movimientos, miradas que ya no eran neutras. Iván abrió la carpeta y señaló con triunfal calma. Aquí está la firma, dijo. Si tienen dudas, que venga quien sea. Sandra recogió el papel con cuidado, lo miró y frunció el ceño. Lo contó con la calma de quien no quiere dar ventaja. Primero los sellos, luego la fecha, después la firma. Lentamente puso una mano sobre mi hombro. Doña Lucha, murmuró, voy a pedir copia de la notaría y hacer una verificación grafotécnica. Pero esto puede ser una jugada, documentos apócrifos existen. Sin embargo, por protocolo, hay que proceder con cautela. La primera sensación fue de triunfo para ellos y humillación para mí. Mi propia hija me miraba con una mezcla de culpa y confusión que me dolió más que cualquier insulto. Traté de hablar, de decir que eso era falso, que mi firma no estaba, pero la voz me falló. ¿Cómo probarlo en ese instante? Fue entonces cuando Ernesto, el del café, levantó la mano. Había estado callado hasta entonces, observando desde la esquina.
Se acercó con una hoja en la mano. Era un recibo de pago a una imprenta del centro, con la anotación M. Rodríguez, firmas /diagonal 11 de marzo. Señaló la imprenta, la misma tienda donde, según mis ojos, se vendía el micrófono marcado IP07. Lo dijo con voz dura. He estado investigando. Ese lugar hace documentos rápidos y, casualmente, uno de sus empleados fue visto sacando sobres hacia la casa de los Flores la semana pasada. La habitación volvió a explosionar de murmullos. Iván se puso grosero. Eso es calumnia, Ernesto. Si has visto algo, denúncialo. Ernesto asintió y dijo algo que heló mis venas. No voy a denunciar hasta tener pruebas. Pero puedo decirles que hay testigos que vieron a un mensajero entrar y salir con paquetes. Y uno de esos paquetes era un sobre con membrete. En ese momento, mi nieto pequeño, sin entender la gravedad, preguntó en voz alta: Abuela, ¿por qué lloras? Fue la estocada. Alina se llevó las manos a la cara. Y entonces, como si algo en la tensión se hubiera roto, Iván perdió el control. Se levantó de golpe y tiró la silla. Ya basta, gritó. Esto es difamación. Si no se callan, llamo a la policía por daño moral. En lugar de policía, quien llegó fue la vecina Rosa, que trabaja en el registro público los sábados, y que había escuchado el alboroto. Traía en la mano un papel, una hoja simple con un sello y la leyenda solicitud de verificación. Rosa, con cara de quien no se anda por las ramas, dijo: Yo no puedo emitir peritaje aquí mismo, pero sí puedo decirles que las notarías tienen claves y folios asociados. Si ese folio existe, yo puedo checarlo el lunes. Por ahora, mi recomendación es clara: nadie firme nada hasta que se verifique. La sala quedó en un limbo parecido a la calma antes de una tormenta. Parecía que la verdad me sonreía, pero todavía con una mueca. Sandra tomó mi mano y, firme, dijo: He levantado una constancia de hechos. Tengo el audio, las copias y el micrófono. Iré al Ministerio Público si detectamos actividad ilegal. Pero hay algo que debemos contemplar. Si el documento que presentan resulta aparentemente legal y alguien lo certificó, ellos pueden usar eso para presionar judicialmente. Necesitamos una pericia grafotécnica urgente. Iván, con rabia contenida, me miró como si yo fuera la provocación final. Tienes dos opciones, Lucía, dijo: llevar esto por la vía legal y gastar tiempo y dinero, o firmar un pequeño comodato y evitar pleitos. La oferta era veneno. Firmar sería renunciar. Y sin embargo, en el ambiente, se sentía como la mejor salida para algunos, una solución práctica para que la paz volviera. Yo respiré hondo. El calor me subió al rostro. Miré a Alina y vi en su semblante la misma confusión que me había visto en su infancia cuando se perdía en los pasillos del mercado. Quise abrazarla, decirle quién era yo de verdad. Pero justo en ese instante, alguien tocó el timbre con fuerza. Un mensajero entregó un sobre lacrado dirigido a mí. Lo abrí con manos temblorosas. Era una copia certificada de la supuesta donación y un sello notarial diferente al del membrete que Iván mostró. En el sobre había además una nota corta: peritaje grafotécnico solicitado, respuesta en 72 horas. El tiempo se congeló. Teníamos la prueba, pero también tenían un papel que podía complicarlo todo. La sala estalló en confusión, y mi cuerpo se llenó de frío. Si estuvieras en mi lugar, ¿harías la pelea pública en ese momento o esperarías la pericia técnica? ¿Crees en confrontaciones directas o en pasos legales fríos? Dímelo en los comentarios, tu consejo me importa. Pero lo peor no era lo que ya había salido a la luz. Lo peor estaba por llegar. Después de aquella reunión caótica, la tensión en la casa se volvió insoportable. Alina evitaba mirarme. Se refugiaba en su cuarto con los niños, como si no soportara enfrentarme. Iván, en cambio, se paseaba con pasos pesados, haciendo ruidos con las llaves y hablando fuerte por teléfono, como si quisiera que todos lo escucharan. Yo ya no podía dormir. Cada sombra me parecía una amenaza. Cada mensaje en mi celular me ponía nerviosa. Y con razón, los días siguientes fueron una lluvia de golpes bajos. Primero, cortaron la luz del cuarto de costura. El recibo estaba pagado. Yo misma lo había liquidado en Oxxo. Pero al reclamar, el técnico de la CFE me mostró la orden. Alguien había reportado cambio de uso y autorizado la desconexión. Iván, con una sonrisa cínica, comentó: Tal vez es señal de que ya no deberías coser, suegra. Las máquinas viejas son peligrosas. Después, vino el rumor en la colonia. Vecinas que antes me saludaban dejaron de hacerlo. Una me dijo de frente: Dicen que usted ya no es la dueña, que hasta firmó papeles para regalar la casa. Sentí la sangre hervirme. ¿Quién más, si no Iván,
Estaba esparciendo esas mentiras. El tercer golpe fue el más doloroso. Alina me pidió que no recogiera a mis nietos en la escuela. Dijo que la maestra ya no me reconocía como tutora autorizada. Era Iván, otra vez, metiendo sus manos en donde no debía. Me estaba aislando poco a poco, quitándome todo, mi espacio, mi nombre, mi papel en la familia. Y luego, la jugada más sucia. Una cita con un notario falso. Llegó un hombre trajeado, con maletín, diciendo llamarse licenciado Ramírez. Mostró una credencial plastificada y un documento. Pero Sandra, que ya me había advertido, estaba conmigo. Le pedí la cédula profesional, el número de notaría y su identificación completa. El hombre se incomodó, tartamudeó, y en cuestión de segundos salió huyendo de la casa. Iván explotó. Gritó frente a todos. No confías en nadie, Lucía. Estás arruinando nuestra vida. Los vecinos se asomaban desde las ventanas, los niños lloraban, y yo solo pude decir con voz temblorosa pero firme. No firmaré nada. Nunca. Esa misma noche, recibí un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido. El texto era corto y helado. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Me quedé paralizada. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Sandra insistió en que fuéramos de inmediato a levantar denuncia por violencia patrimonial y amenazas. Lo hicimos. En la fiscalía, un agente tomó mi declaración, revisó los documentos y me prometió que abrirían carpeta de investigación. Pero yo sabía que Iván no se quedaría de brazos cruzados. Y no me equivoqué. 2 días después, regresé del mercado y encontré la casa patas arriba. Mis muebles, mis álbumes de fotos, hasta mi máquina de coser, todo estaba en la banqueta. Iván, con una sonrisa diabólica, gritaba frente a los vecinos. Ella ya no vive aquí. Ya no tiene derecho. Me quebré. Pero al mismo tiempo, algo en mí despertó. No iba a dejar que me borraran así, como si fuera basura. Saqué mi celular, abrí la grabadora y documenté todo. Su voz, sus gestos, mis pertenencias en la calle. Los vecinos cuchicheaban, unos incrédulos, otros riéndose. Yo apreté los dientes y susurré para mí misma. Se acabó. Mañana todo esto se voltea. Si alguien intentara sacarte de tu propia casa, ¿qué harías primero? ¿Pelear en ese instante o buscar justicia en los tribunales? Déjame tu respuesta en los comentarios. La tensión estaba al máximo, y lo que pasó después fue aún más impactante. Esa noche casi no dormí. Veía mis cosas tiradas en la banqueta y me ardía el alma. Pero también tenía algo que Iván no contaba, pruebas sólidas. El audio, los documentos, la fe de hechos de Sandra, las fotos y ahora los videos de cómo me sacaban como si fuera intrusa. Al día siguiente, Sandra me acompañó al juzgado de lo familiar. Presentamos todo. El juez, un hombre de semblante serio, escuchó con atención, revisó cada copia y frunció el ceño al ver la supuesta donación en vida. Ordenó de inmediato una pericia grafotécnica para verificar la firma. Pasaron 3 días de espera que se sintieron eternos. Alina me evitaba. Iván fingía seguridad, pero se le notaba el nerviosismo en cada movimiento. Finalmente, llegó la audiencia. La sala estaba llena, vecinos curiosos, familiares que querían ver qué pasaba, y hasta algunos conocidos de Iván que esperaban espectáculo. El perito entró con un sobre en la mano. Lo abrió despacio, como quien sabe que está por soltar una bomba. Su voz retumbó en el silencio. Tras analizar la escritura presentada como donación en vida, se concluye que la firma de la señora Lucía es falsificada. No corresponde en trazos, presión ni secuencia. Un murmullo estalló entre los presentes. Yo me llevé las manos a la boca. Iván palideció. Alina bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El juez golpeó la mesa con el mazo. Queda descartada la validez de este documento. Y en base a la evidencia presentada, el audio, las fotos, la fe de hechos y los testimonios, este tribunal reconoce que la propiedad pertenece legal y únicamente a la señora Lucía G. Además, se abre carpeta por falsificación de documentos y tentativa de despojo. Sentí que las piernas me temblaban, pero también que mi alma respiraba por fin. Iván, desesperado, se levantó gritando. Esto es un montaje. Todo es mentira. El juez lo interrumpió. Cálmese, señor. Sus actos tendrán consecuencias legales. Alina lloraba en silencio. La vi con el maquillaje corrido, los hombros hundidos. Era mi hija, mi niña, pero en ese momento no supe si abrazarla o si dejar que cargara con su error. La noticia corrió como pólvora en la colonia. Los vecinos que antes me daban la espalda ahora venían a pedirme perdón. Algunos hasta me llevaron pan y flores. Yo agradecía,
pero por dentro seguía herida. Una victoria legal no borraba el dolor de la traición de mi propia hija. Iván fue citado a declarar en la fiscalía. Y aunque intentó sobornar, sus mensajes filtrados y la declaración de Ernesto lo hundieron más. Su máscara se había caído. Ya no era el hombre exitoso que presumía, sino un oportunista expuesto frente a todos. La familia entera lo vio. Y esa, para mí, fue la justicia más grande. Su humillación pública, la misma que él me había hecho pasar, pero multiplicada. ¿Crees que la peor venganza es ver caer a quien te humilló frente a todos? Escríbelo en los comentarios, quiero conocer tu opinión. Pero lo más importante aún estaba por llegar. El día que salí del juzgado con la resolución en la mano, no festejé. Caminé despacio por Avenida Vallarta, con el sol pegándome en la espalda y el papel crujiendo dentro de mi bolsa. La justicia había hablado, sí. La casa seguía siendo mía, mi nombre estaba limpio y el de Iván, embarrado para siempre. Pero el silencio que traía por dentro no era de triunfo, era de duelo. Cuando una hija te traiciona, aunque sea por manipulación, algo se rompe y tarda en volver a su lugar. Esa tarde entré a la casa como quien vuelve a un templo después de un terremoto. Toqué la pared del comedor, acaricié el respaldo del sillón de Carmelo, olí la madera del ropero. En la cocina, el mole que no se comió seguía oliendo a promesa rota. Puse agua para café, prendí la radio bajito y me senté en la mesa con la carta de Carmelo frente a mí. «¿Para cuándo dudes?», decía su letra chueca. Yo había dudado de todo, menos de él. Cerré los ojos y le hablé bajito. «Lo logramos, Carmelo. La casa se queda». Quise llamar a Alina, pero no sabía por dónde empezar. ¿Con un reproche? ¿Con un abrazo? ¿Con silencio? Tomé el celular, lo dejé, lo volví a tomar. En eso, escuché el portón. Eran mis nietos, corriendo, con las mochilas botando, y detrás de ellos, Alina con la cara lavada y los ojos hinchados. Nos quedamos las dos paradas, como dos niñas castigadas, sin palabras que nos alcanzaran. «Mamá», dijo ella primero, con voz quebrada. «No tengo cómo pedirte perdón. Me perdí. Quise creerle a Iván porque me prometía una vida sin preocupaciones, y terminé metiéndote en la peor angustia. No supe verte. No supe ser tu hija. Yo la miré mucho rato. Dicen que las madres siempre encuentran ternura, incluso en las ruinas. Caminé hacia ella, la abracé fuerte y sentí sus hombros temblar. El perdón no vino como un rayo. Vino como lluvia mansa, esa que no truena pero moja, y se queda. Perdoné, no para justificar, sino para liberarme. Pero no confundí perdón con olvido. Te perdono, Alina, le dije, pero vamos a poner límites. Esta casa es mía y seguirá siendo mi refugio. Vas a asumir tu parte ante la ley en lo que te toque, y vas a aprender a decir no a quien te manipule. Si quieres, voy a estar a tu lado en ese aprendizaje, pero no volveré a ser tu sacrificio. Asintió, llorando. Los niños nos abrazaron a las dos, sin entender los papeles, pero entendiendo el lenguaje más viejo, el de la familia que decide no romperse del todo. Los días siguientes fueron de limpieza, por dentro y por fuera. Barrí el patio como quien barre sombras, rescaté mis álbumes, cosí una funda nueva para el sillón de Carmelo. Con Sandra fuimos a cerrar cada cabo suelto, avisos en registro público, denuncias formales, medidas para evitar nuevos intentos de despojo. Ernesto declaró lo que sabía y, aunque no podía borrar su participación previa en el despacho, eligió el lado correcto cuando más importaba. Iván enfrentó su proceso. Entre la falsificación y las amenazas, su mundo se desmoronó. Ya no había risas de mercadito, ni pan artesanal, ni discursos sobre visión. Había consecuencias. Un sábado, mientras sacudía las cortinas, encontré el micrófono IP07 que había guardado como prueba. Lo sostuve un momento. Podía haberme convertido en una mujer llena de odio, atenta a cada ruido, desconfiada de cada cara. Decidí no hacerlo. Lo llevé a la notaría, se agregó al expediente, y yo me quedé con algo mejor que la sospecha: paz. Regresé al taller de costura. Volví a coser dobladillos, a ajustar uniformes, a bordar iniciales. Cada puntada era una forma de decirme: sigo aquí. Hasta recibí a 2 vecinas nuevas que, sin chismes ni doble cara, llegaron con un «¿me puede ayudar, doñita?», que me supo a reparación. Con Alina empezó un lento, paciente reencuentro. Terapia familiar los martes, café sin teléfonos los jueves, y reglas claras. Nadie entra a esta casa a imponer, nadie decide por mí, nadie me aísla de mis nietos. Si un día Alina vuelve a enamorarse, que sea sin hipotecar su alma. Si un día yo flaqueo, que sea sin entregar mi dignidad. Esa noche,
Un poco antes de dormir, puse el audio de Carmelo por última vez. Su voz llenó el cuarto como una cobija tibia. No cedas. Levanta fe de hechos. Nadie puede tocar tu casa sin tu firma. Sonreí. La fuerza no estaba en los gritos, estaba en la calma firme con la que me aferré a lo que era justo. Miré el techo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa volvía a ser hogar. Salí al patio. La bugambilia estaba morada, hinchada de flores. Mis nietos jugaban a la pelota y Alina, sentada en la escalera, me miraba con un respeto nuevo. Pensé en todas las mujeres que, como yo, han sido empujadas a la orilla por parientes con sonrisa de tiburón. Pensé en lo fácil que es dudar de una misma cuando te repiten que estás vieja, que no entiendes, que tu época pasó. Y pensé en lo importante que es poner el cuerpo y la voz cuando lo justo está de tu lado. No gané una guerra. Recuperé mi lugar. Y en el espejo no vi a una víctima. Vi a Lucía G., viuda de Carmelo, madre de Alina, abuela de 2 niños que aprendieron ese mes que las casas no se defienden con candados, sino con verdad. Antes de apagar la luz, dejé sobre la mesa una hoja con letras grandes para que nadie vuelva a confundirse. Esta casa es mi refugio. Mi puerta está abierta para el amor y cerrada para la manipulación. Luego, con una calma que me supo a futuro, escribí en mi cuaderno: cuando todo parezca perdido, busca la lata de galletas. Sonreí. A veces la salvación cabe justo ahí, en una lata abollada, en un audio viejo, en una hija que recapacita a tiempo, o en tu propia voz cuando deja de temblar. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué consejo le darías a una madre o abuela que hoy está pasando por algo parecido. Y dime también desde qué ciudad me estás viendo. Me gusta saber hasta dónde llega esta mesa de cocina donde te cuento mi vida. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres escuchar más casos de mensajes que cambiaron todo de justicia poética, no te vayas. Tengo otras historias que quizá te den fuerzas, como a mí me las dio Carmelo.